En este video convertiré a 5 de los personajes del querido programa El Chavo en sus versiones Pokémon, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer personaje que haré será el propio protagonista del programa, El Chavo. Este personaje es muy recordado por habitar dentro de un barril, así que pensé diseñar este Pokémon con eso en mente, imaginándolo como un topo que cavó un hogar dentro de una roca. Además, el aspecto más recordado del Chavo es su peculiar gorro, el cual adapté como parte de su cabeza en este diseño, incluyendo un patrón de manchas que simulan la forma de parches de tela. En su torso incluí un patrón diferente, parecido a los tirantes que sostienen su pantalón. Humol, el Pokémon humilde. Tipo normal roca. Habilidad rompe moldes. Ignora las habilidades del oponente que impidan algún daño o efecto de los movimientos de este Pokémon. Este Pokémon suele construir un hogar portátil con rocas y otros objetos resistentes. Es muy raro encontrar un grupo de Humol conviviendo entre ellos, pues normalmente este Pokémon prefiere habitar junto con otros compañeros de especies diferentes a la suya. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Humble, humilde y Mole, topo. El segundo personaje será Don Ramón. Obviamente debía incluir su icónico bigote como su rasgo más característico, además de un gorro sobre su cabeza. Sus manos estarán cubiertas por guantes de box similares a los de Hitmonchan, pero del mismo color de su gorro para mantener una paleta de colores uniforme. Ya que Don Ramón fue un globero alguna vez, decidí incorporar un diseño que recordara a los globos en su cuerpo, como un patrón en sus piernas y como protuberancias circulares sobre sus brazos. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, Don Ramón te regalará uno de los globos que vende. Baloxer, el Pokémon globero. Tipo lucha eléctrico. Habilidad puño férreo. Aumenta en un 20% la potencia de los movimientos basados en puños. Este Pokémon tiene un carácter muy explosivo y es fácil hacerlo enojar. Baloxer puede crear burbujas de carga eléctrica que dispara desde las protuberancias de sus brazos. También puede potenciar los golpes de sus puños con su electricidad corporal. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras balloon, globo y boxer, boxeador. ¿Quién es ese Pokémon? El tercer Pokémon estará basado en Kiko. Cuando se piensa en este personaje del Chavo, creo que el rasgo más recordado de Kiko son sus grandes cachetes, lo cual me recordó a los Pokémon ardilla como Squobet y su evolución Griden. Decidí que el Pokémon basado en este personaje sería una ardilla muy protectora de su gran bellota, en referencia a las pelotas que Kiko siempre utiliza para jugar, y que no le presta al Chavo para molestarlo. Su gorro y corbata serán parte de una sola pieza que rodea el cuello de este Pokémon como una especie de capa. Barbie, el Pokémon envidia. Tipo normal puro. Habilidad Gula. El poseedor puede utilizar las vallas equipadas cuando le queden un 50% o menos de sus puntos de salud máximos. Este Pokémon es muy posesivo y una vez que ha recolectado una bellota no la soltará por ningún motivo razonable. La única forma de hacer que un Barbie suelte su bellota es mostrándole que otro Pokémon tiene más bellotas que él. Dicha situación lo molestará y lo obligará a entrar en batalla. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Horde, acaparar y Envy, envidia. ¿Quién es ese Pokémon? El siguiente personaje es la Chilindrina. Al ver su traje colorido y con solapa, se me vino inmediatamente a la mente una Catarina o mariquita, así que me basé principalmente en este insecto, y en Pokémon basados en él, como Lediva.
Las gafas de la Chilindrina estarán representadas sobre su rostro como un patrón en su piel. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. Al hacer las alas de este Pokémon insecto, tomé como inspiración los listones amarillos que tiene esta niña en su ropa, así que creé unas extrañas alas huecas. Catantrum, el Pokémon berrinche, tipo bicho volador. Habilidad hidratación. Esta habilidad cura los problemas de estado del poseedor si hay clima lluvioso. Este Pokémon tiene una actitud muy positiva y amigable. Sin embargo, su temple es frágil y es sumamente fácil provocar que rompa en llanto. Sus alas extra ligeras no le permiten desplazarse en el aire a gran velocidad, pero aún así insistirá en volar de un lado a otro en lugar de usar sus piernas. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Catarina, el insecto que es, y Tantrum, berrinche. ¿Quién es ese Pokémon? El último personaje del chavo que elegí para convertirlo en Pokémon es Doña Clotilde, también recordada como la Bruja del 71. El primer elemento que me llamó la atención de su vestuario fue el sombrero adornado que siempre lleva en la cabeza, el cual me recordó a Pokémon adornados con flores, como Gossifleur, y decidí convertirla en un Pokémon de tipo planta. Ya que ella es una mujer adulta, tomé como inspiración principal a Pokémon de apariencia femenina, como Gardevoir y Gothitelle, las cuales también llevan un vestido puesto, otro elemento de Doña Clotilde que pude adaptar. Sorcerly, el Pokémon bruja, tipo psíquico planta. Habilidad cuerpo maldito. Tiene un 30% de probabilidad de anular el uso del movimiento que haya causado daño directo al poseedor de la habilidad. Este Pokémon es temido por otras especies debido a la creencia de que se divierte embrujando a otros seres y causándoles desgracias. En realidad se trata de una clase de Pokémon bastante tranquilo y amable, además de que cuenta con un alto grado de sabiduría y conocimiento de la naturaleza. Su nombre proviene de la mezcla entre las palabras Sorceress, hechicera y Elderly, anciano. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los Pokémon del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria a mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Diego Ignacio Camaño, Jesús Gael Díaz Cruz, Nicker Game y Mauricio Ernesto Marcoleta por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video de Don Ramón dibujado en 5 estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. ¡Hasta pronto! Adiós. Hasta la siguiente.